Hoy vamos a ver un pequeño ejemplo sobre ventanas en Java. Como se mencionó en un video anterior, la idea es hacer un ejemplo pequeño sobre JFrame y JDialog, de pronto vincular algo de JPanel, para que tengamos ese primer acercamiento hacia el tema de las ventanas, el tema de los contenedores. ¿Sí? Después vamos a profundizar en esto un poquito más adelante, cuando empecemos a pasar en las categorías de componentes Java Swing. Bueno, entonces como se ha mencionado, los JFrame y JDialog hacen parte de los contenedores de Java Swing, que vienen siendo esas ventanas en las que vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces siempre en todas nuestras aplicaciones vamos a necesitar mínimo una ventana, ¿sí? Cuando son aplicaciones obviamente con interfaz gráfica de usuario. Y esa ventana es la que nos va a permitir vincular el resto de componentes gráficos, ¿sí? Para tener como ese contacto directo con nuestro usuario. Acá en el índice de contenido vamos a ver que tengo estas dos entradas, que son JFrame, JDialog y ejemplo de ventanas en Java. La intención es hacer este ejemplito para que veamos por encima la diferencia entre JFrame y JDialog. ¿Sí? Básicamente es esto y ya. Y pues más adelante trabajar esa entrada, pues acá en este mismo video, donde vamos a ver cómo vincular un JDialog que lo asociamos en JFrame para que este sea dependiente de este. Es decir, que todo lo que yo tenga acá abajo se me bloquee hasta que yo no cierre o efectúe la operación que este me pida que haga. Listo, entonces vamos a hacer ese ejemplito. Si quieren pueden descargarlo, acá está el enlace de descarga, aunque es algo muy básico que vamos a empezar a hacer acá. Entonces miremos, yo aquí tengo un proyecto de ejemplo de ventanas, tengo mi clase principal y listo. En esta clase principal lo que vamos a hacer es llamar a nuestra ventana, entonces vamos a crear acá la ventana principal. Vamos a ir derecho en el src, vamos a decirle una nueva clase, le vamos a poner ventana principal. Ya teniendo esta ventana, vamos a agrandar un poquito de esto, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el concepto de herencia para extender de la clase JFrame, que es esa clase de Java Swing que me va a permitir crear esa ventana principal. ¿Sí? Entonces, ya teniendo este JFrame, simplemente construimos acá las propiedades para mi ventana. ¿En dónde hacemos eso? En el constructor. Entonces le decimos public, el nombre de nuestra ventana que está acá, de nuestra clase como tal, ventana principal, los paréntesis que abren y cierran y listo. Acá ya está el constructor de mi ventana. Y aquí empezamos a poner las propiedades. Vamos a ponerle set, por ejemplo, size, para darle un tamaño. Y le decimos que esto va a ser de, pongámosle 500 por 400. ¿Sí? Entonces vamos a tener ese tamaño de ventana establecido. Vamos a ponerle también un título. Entonces le decimos set título acá y le ponemos el nombre. Entonces eso va a ser ventana principal. Y por último podríamos o decirle acá set visible y ponerle aquí true, o que esta propiedad que es la que me permite mostrar la ventana no se haga desde acá sino que se haga desde acá. Entonces miremos cómo lo haríamos. Podríamos hacerlo de la primera forma diciéndole que necesitamos crear una instancia de esta ventana principal aquí. Como esto ya es una clase que está extendiendo de JFrame y a esta clase ya le estoy dando esas propiedades desde principal, para yo poder acceder allá tengo que crear el objeto de acá. Los invito a consultar los primeros videos que tengo sobre programación orientada a objetos, donde explico qué es el extends, que hace parte de la herencia, y cómo funciona ese principio de programación orientada a objetos para poder acceder de un lado hacia otro. Entonces yo quiero acceder de aquí hasta acá para que se muestre la ventana. ¿Quién es el que me va a permitir mostrar la ventana? El constructor, porque el constructor es el que tiene las propiedades para que esa ventana sea construida. Entonces yo por esa razón voy a crear la instancia aquí. Entonces le digo ventana principal, le pongo el nombre, mi ventana principal, puedo dejar la declaración y luego la instancia la hago abajo, mi ventana principal que sea igual a new ventana principal. Ya con esto, como lo tengo, me va a funcionar, me va a mostrar una ventana. ¿Sí? ¿Por qué me la va a mostrar? Porque está diciendo que este objeto accede al constructor y apenas entre el constructor va a darle un tamaño a la ventana, va a darle un título a la ventana y va a decirle muéstrame esa ventana que construí. Entonces vamos a probar, vamos a ejecutar esto, vamos a run file, ya application ok, y automáticamente me muestra esta ventana. ¿Listo? Miremos que acá está la propiedad del título que se llama ventana principal y nos dio un tamaño de 500 por 400. Y va a ser una ventana con todas las propiedades de maximizar, minimizar y todo lo que vamos a necesitar. Y además nos los ubica acá.
Si no queremos que se ubique acá, sino que se ubique, por ejemplo, en el centro, podemos utilizar la propiedad setLocation relative to null, y eso va a hacer que mi ventana se ubique exactamente en la mitad de mi pantalla. Entonces aquí la tenemos. Si no quisiéramos que la ventana se ubique acá, sino ubicarla una propiedad por acá o en otro lugar, entonces vamos a utilizar otra propiedad que se llama setBounds. Hacemos esto, pongámosle bounds, que me daría, en este caso, puedo omitir este proceso de acá para el tamaño y desde setBounds decirle, ubíquese en esta distancia, digamos una distancia 50 de esta pared de mi pantalla, ubíquese en una distancia, pongámosla acá, 120 de arriba hacia abajo de mi pantalla, y acá el tamaño 500, y si quiero ponerle otro, pongámosle 300. Terminemos cómo funciona, le damos play, ok, y ya nos ubicó así. Hay 50 de distancia de acá y hay 120 de distancia de acá, entonces ya no la acabo de ubicar. Listo. Eso pasa mucho cuando tenemos interfase y queremos que se muestre la ventana en una ubicación específica. Supongamos que tengo una ventana grande en la que por acá hay una imagen o una información y no quiero que la ventana secundaria me tape esa imagen o esa información, entonces lo ubico por acá en una esquinita. Pero bueno, eso ya depende cómo usted lo quiera manejar. A mí me gusta trabajarlo más con el tamaño que le doy desde size y el location relative null. Y además este set visible no me gusta ponerlo ahí, porque cada vez que yo llame a esa instancia siempre me mostraré la ventana. Yo prefiero quitar esto de acá y gestionarlo desde un llamado desde otra parte. Entonces yo le pondría aquí mi ventana principal, punto, y el método setVisibleTrue. Entonces cuando vaya a setVisibleTrue, ingresaría a la propiedad que está dentro de JFrame, porque acá lo estoy heredando, y me mostraré la ventana. Entonces lo ejecuto, lo doy OK, ya me la muestra tal como yo quería. Otra forma de crear esa ventana puede ser sin necesidad de utilizar la herencia. La verdad a mí no me gusta, no la recomiendo mucho, pero se puede hacer. Puedo quitar esto de acá y aquí en mi constructor también quitar todo esto y decirle que vamos a crear un objeto de tipo JFrame. Entonces le digo JFrame, pongo el nombre que se llame ventana, que sea igual a un nuevo JFrame, listo, y ya esto que tengo acá va a ser mi ventana. Entonces yo empiezo a dar las propiedades, le puedo decir ventana.setSize, y acá le pongo que sea 500 por 200, por ejemplo. Puedo darle también la propiedad de título, ventana.setTile, que se llame mi ventana, y decirle ventana.setVisibleTrue. Pero si miramos acá en ventana principal, pues acá nos sale un error. ¿Por qué? Porque este setVisible no existe, ya que este objeto de acá dejó de ser un JFrame para ser una clase normal. ¿Sí? El JFrame está acá adentro. Entonces lo que hacemos es quitar esto y ya. Entonces si guardamos, se nos quita el error, y si ejecutamos, ya nos mostraría nuestra ventana. Y también podemos darles las propiedades de aquí, el setLocation relative null a esta ventana, y así sucesivamente. Si quisiéramos que desde aquí vamos a gestionar el llamado, entonces no podríamos hacerlo directamente con setVisibleTrue desde allá, porque esta ventana hace parte de un ámbito local de este constructor. Tendríamos que declararlo por fuera. Entonces esto lo quitamos de aquí, lo ponemos acá y quitemos esto acá. Listo. Y pongámosle aquí un public para que lo accedamos desde allá. Esto ya tiene que ver con el tema de encapsulación, que lo podríamos poner privado y hacer un método que devolviera el objeto, etc. Pero no. Y quitar entonces este de aquí. Y desde acá acceder a esa propiedad o ese objeto con mi ventana principal, punto, ventana, que sería este JFrame, punto, setVisibleTrue. Listo. Y al ejecutarlo ya nos funcionaría. Entonces esa es otra alternativa. A mí la verdad no me gusta, me gusta más como estaba, dejándolo como lo teníamos por acá, porque me permite tener más control sobre las ventanas de mi aplicación. Yo por lo regular hago una clase por ventana y eso ya me permite pues tener más organizado mi código. Listo. Entonces bueno, esta es una ventana principal, es un JFrame. Ahora vamos a hacer un JDialog. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a crear una nueva clase que se llame ventana diálogo. Listo. Y vamos a decirle acá que sea un extends
de JDialog. Ya, entonces miremos que tienen la misma mecánica, es como la misma lógica que usamos acá para la ventana principal. Que necesitamos un constructor. Entonces el constructor se va a llamar, va a ser público, va a ser ventana diálogo. Acá empezamos a llenar las propiedades. Utilizamos lo mismo, puede ser un set size, un set título y la parte de localización. Entonces peguémoslo acá, cambiémosle a esto que sea ventana diálogo, listo, y pongámoslo más pequeño, que sea por ejemplo un 300, un 200. Y para verlo, pues de la misma manera, creando la instancia, entonces le decimos ventana diálogo, que sea mi ventana diálogo igual a un nuevo ventana diálogo, y le digo mi ventana diálogo punto set visible true. Entonces este orden que tenemos va a permitir que primero se muestre la ventana principal y luego se muestre la ventana diálogo, pero como lo tenemos en el mismo llamado del método, en la misma lógica, pues va a ser inmediato. Entonces le vamos a dar clic, ok, y se nos carga. Entonces primero está la principal y luego está la ventana diálogo, ¿sí? Si nos damos cuenta, acá podemos ver ciertas diferencias. La primera, este es un JFrame. El JFrame tiene los botones normales de minimizar, maximizar y cerrar. Miremos que acá tenemos esto. Si yo agrando esto, pues ya estaría normal como una ventana de las que estamos acostumbrados a trabajar. Y al minimizarlo, regreso al tamaño original. Esta ventana de diálogo no tiene las propiedades de minimizar ni restaurar. Simplemente se mantiene con el tamaño original. Aunque, obviamente, podríamos agrandarlo desde la esquina y también está acá. Otra característica es que aquí, en esta barra de tareas, vamos a tener solamente como esa vista previa de los JFrame y de nuestra ventana principal. Al ser una ventana de diálogo, no va a tener esa propiedad acá, ¿sí? Si yo le doy clic por fuera, se me van a ocultar las dos. Pero entonces solamente va a poder ver la ventana principal JFrame y el otro va a quedar por ahí oculto. Entonces yo tendría que pasar con Alt Tab y se me mostraría. Listo. Entonces eso es como algunas propiedades. Básicamente esta ventana de diálogo es para mostrar información, alguna ayuda o algo que nos sirva para entender o para mostrar algo en nuestra aplicación. Los invito nuevamente a compartir, a comentar, a darle me gusta y obviamente a suscribirse para que esa información le pueda llegar a muchas más personas. Mi nombre es Cristian Henao y nos vemos en un próximo video tutorial.